Hello everyone and welcome to this tutorial. Today we are going to work on simple present WH questions. The first is going to be a review of the WH words. Esas WH words que tenemos aquí ya las conocemos, las trabajamos previamente en el presente simple con to be y las vamos a recordar rápidamente. Tenemos en este caso what, que significa qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién, how, cómo, why, por qué, y tenemos también how sumado a un adjetivo que sería qué tan más el adjetivo. Qué tan rápido, qué tan alto, qué tan corto. También vamos a incluir en esta ocasión el what sumado a un sustantivo, es decir, el qué más un sustantivo. Un ejemplo de ello podría ser ¿qué color? What color? ¿Qué libro? What book? O ¿qué tipo de película? What kind of movie? Todas estas preguntas las vamos a estar utilizando en esta ocasión, pero ya no con to be, sino que las utilizaremos con el presente simple. Con el resto de opciones de presente simple. También vamos a incluir la WH word how often. How often quiere decir qué tan frecuentemente. How often, qué tan frecuentemente. Para esto también van a ver ustedes dentro de los ejercicios las palabras que se refieren a la frecuencia, porque la pregunta es ¿qué tan frecuentemente? Entonces el primer ejemplo que tenemos acá es once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. O once a year, una vez al año. Así estaremos hablando de la frecuencia. También tengan en cuenta que para decir veces hay una fórmula o una forma específica y esta sería la forma de decir la cantidad de veces que algo sucede. Una vez, once. Dos veces, twice. De ahí en adelante se utiliza la palabra times. Sabemos que time significa tiempo, pero en este caso también traduciría veces. Entonces, tres veces, three times. Cuatro veces, four times. Cinco veces, five times. Seis veces, six times. Y así sucesivamente. Los únicos dos que tienen excepción serían una vez y dos veces. Once and twice. Otras palabras para referirse a la frecuencia de algo son estas. Se llaman adverbios de frecuencia. Dentro de ellos encontramos always, usually, often, sometimes, hardly ever y never. Si los analizamos según la frecuencia, always sería el de mayor frecuencia, que quiere decir siempre, y never sería el de menor frecuencia, que quiere decir nunca. Los otros estarían en la mitad, de la siguiente manera. Como ya les dije, always es siempre. I always eat in front of the TV. Yo siempre como frente al televisor. Usually sería usualmente. I usually eat in front of the TV. Often es parecido a sometimes. Often y sometimes juntos se refieren con algunas veces. Entonces podríamos decir I often eat in front of the TV or I sometimes eat in front of the TV. Noten en la parte inferior que sometimes también puede ser utilizado o muy frecuentemente es utilizado antes del sujeto. Sometimes I eat in front of the TV. Es el único que tiene ese tipo de excepción. Más adelante encontramos hardly ever, casi nunca. I hardly ever eat in front of the TV.
Y al final encontramos never, yo nunca. I never eat in front of the TV. Todas estas palabras son utilizadas, como les mencionaba previamente, para referirse a la frecuencia. How often, con qué frecuencia. Antes de entrar plenamente con las WH questions, quiero que hagan un pequeño recorderis de cómo funcionaban las yes-no questions, las preguntas de sí y no. Tenemos este primer ejemplo. Do you drink in the morning? ¿Usted toma en la mañana? Do you work? Does your sister clean the house? Does he sleep in the sofa? Do we speak English? Do they dance? Do you do the homework? Presten atención a algunas de las características de las yes-no question. Como siempre, tenemos un verbo principal, en este caso tomar, drink, trabajar, work, clean, limpiar, sleep, dormir, speak, hablar, dance, bailar y do, hacer. Asimismo, tenemos un auxiliar. Todas las preguntas necesitan auxiliar. Es más, si no tienen un auxiliar, no son preguntas, son afirmaciones solamente. Así que uno de los requisitos para que sea realmente una pregunta es que tiene un auxiliar. Presten atención a que dentro de los auxiliares hay dos posibilidades, do o does. El does es exclusivo para terceras personas, ella o él. En este caso tenemos does your sister clean the house? Tercera persona, ella. O does he sleep in the sofa? Tercera persona, él. También, esencial, siempre, todas las preguntas deben incluir un sujeto. Ya sabemos que se puede utilizar un pronombre personal, el nombre de la persona o la palabra a la que se refiere, o la persona directamente a la que se refiere. En este caso, la mayoría son pronombres personales, a excepción del tercero que dice your sister. Y ese es el orden. Recuerden que el orden es esencial en las frases en inglés, en las preguntas en inglés. También, teniendo en cuenta el orden, ustedes pueden definir si es una afirmación o si es una pregunta. En este caso, todas son preguntas, porque va primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y, si es o no necesario, el complemento. Noten que en la segunda pregunta no hay complemento. Do you work? Pero el resto sí utiliza complementos. Bueno, en la penúltima tampoco hay complemento. Do they dance? Así que el complemento es o no necesario. Y así funcionan las frases en las preguntas de yes, no. Ahora vamos a pasar a las preguntas WH. La primera que vimos hace un ratico fue la de Do you drink in the morning? En este caso, la variación o el cambio que se le puede hacer es incluir una WH. Las WH son palabras de contenido, es decir, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. De una pregunta como Do you drink in the morning? Podríamos cambiar a una pregunta como What do you drink in the morning? ¿Qué bebes en la mañana o qué tomas en la mañana? Aquí, en esencia, lo que se le añade es el what justo antes del resto de la pregunta. What do you drink in the morning? La estructura sigue siendo exactamente la misma. Fíjense, el WH, el auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Si le borráramos el what, quedaría exactamente la misma pregunta de yes, no. Do you drink in the morning? Así que hacer preguntas con WH es muy sencillo. Es simplemente añadirle una WH que tenga lógica y el resto de la estructura de una yes-no question. What do you drink in the morning?
La segunda que tenemos aquí es Where do you work? Where do you work se refiere a ¿dónde trabajas? Where do you work? Luego tenemos When does your sister clean the house? ¿Cuándo tu hermana limpia la casa? Recuerden que cuando se translitera queda sonando de una manera muy particular, más o menos como hablarían los puertorriqueños. Pero realmente nosotros preguntaríamos en el español, ¿cuándo limpia la casa tu hermana? O tu hermana, ¿cuándo limpia la casa? Recuerden, es muy importante que a pesar de que en el español nosotros le demos un orden diferente, en inglés siempre se utilice el mismo orden. WH, auxiliar, subject, verb and complement. Fíjense que aquí se mantiene también la tercera persona. Así como en las preguntas de sí y no, cambiamos de do a das. Aquí en las de WH también se mantiene y si es tercera persona, también utilizamos el das. Seguimos con esta pregunta. Who does he sleep with? Sabemos que en este caso, who significa quién. Y fíjense que al final aparece la preposición with. En contraste con el español, nosotros utilizamos la preposición con al principio de la pregunta, pero ellos, al mantener siempre la misma estructura, dejan la preposición al final. Nosotros haríamos una pregunta así: ¿con quién duerme? Sin embargo, ellos estarían diciendo Who does he sleep with? El siguiente ejemplo que tenemos va con how. How do we speak English? How significa cómo. Estaríamos preguntando, ¿cómo hablamos inglés? ¿Cómo hablamos inglés? Bueno, lo hablamos muy bien. How do we speak English? Una más. Why? ¿Por qué? Why do they dance? Como les mencionaba, se sigue manteniendo la misma estructura, pero en este caso seguimos con la pregunta ¿por qué? Tengan en cuenta que en el español nosotros tenemos dos versiones de por qué. En el inglés, también. Una respuesta típica a esa pregunta, why do they dance? Sería because they are happy. Ahí tenemos dos porqués diferentes. El de abajo es el de respuesta, el de arriba es el de pregunta. Si se dan cuenta, en español nosotros lo hacemos separado y con tilde en la E en la pregunta, y en la respuesta lo hacemos unido. En inglés ellos utilizan dos palabras totalmente diferentes, no se parecen una con la otra. La de arriba sería la pregunta, why, y la de abajo sería la respuesta, because. Nuestro siguiente ejemplo, how often, ¿con qué frecuencia? How often do you do the homework? No sé si lo han notado, pero esta tiene una particularidad. Fíjense en esto. How often do you do? La palabra do aparece dos veces. La primera es el auxiliar y la segunda es el verbo principal. Como verbo, do traduce hacer. Entonces, estaríamos preguntando, ¿con qué frecuencia haces la tarea? How often do you do the homework? El último tipo de pregunta que les había mencionado previamente son las preguntas con what y un sustantivo. En este caso, vamos a colocar este ejemplo. What homework do you do? ¿Qué tarea usted hace? What homework do you do? Recuerden que se estructuraría muy similarmente a como se hace en el español, el qué y el sustantivo unidos. Entonces, estas son todas las preguntas, todos los tipos de pregunta que ustedes pueden utilizar. Espero que les vaya muy bien haciendo sus surveys, haciendo sus encuestas, y recuerden que cualquier pregunta que tengan me la pueden formular.
Espero que les haya servido mucho y les agradezco su atención. Hasta luego.